Hola a todos, en esta oportunidad vamos a hablar sobre la composición química y la salinidad del agua de mar. Si recuerdan de nuestra primera clase sobre la historia de la oceanografía química, la determinación de la composición del agua de mar ha sido objeto de estudio de numerosas investigaciones a lo largo de la historia. Bueno, ¿por qué está constituida el agua de mar? Si vemos lo que hay en 1 kilogramo de agua de mar, cerca del 97% de esa agua de mar corresponde efectivamente a agua. Y solo un 3% está constituido por otros componentes o sustancias. Dentro de estos componentes, cerca de 11 elementos constituyen más del 99% de estos otros componentes. Por su alta representatividad dentro de estos componentes se conocen como constituyentes mayores. El 1% restante está conformado por más de 80 elementos, pero sin embargo, por su baja representatividad dentro de las sales del agua de mar, se conocen como constituyentes menores. Ahora, el determinar la cantidad de los elementos químicos que constituyen esta agua de mar se conoce como determinación de la salinidad. En el océano en promedio, entonces, tenemos cerca de un 3,5% de salinidad o compuestos que no son agua dentro del agua de mar. Ustedes van a ver en los diferentes trabajos científicos que la salinidad puede ser representada como 3,5% o también se puede utilizar la notación de partes por mil, 35 partes por mil, y también como 35 PSU o Practical Salinity Units. Sin embargo, existen muchos trabajos en donde la salinidad se considera como un número adimensional y por lo tanto solo se reporta el número sin una notación. Bueno, veamos cuáles son los constituyentes mayores. Los constituyentes mayores están representados por el cloruro con más de un 55%, el sodio con un 31%, magnesio, sulfato, calcio y potasio. Estos elementos se encuentran en altas concentraciones y sus concentraciones están controladas principalmente por procesos físicos tales como el movimiento de las aguas, mezcla turbulenta, la evaporación o la precipitación. Y debido a que sus concentraciones están controladas por procesos físicos y no por procesos químicos o biológicos, sus distribuciones en el océano son más bien homogéneas y se consideran entonces como elementos conservativos. Otra característica de estos constituyentes mayores es que la proporción entre ellos, por ejemplo, entre el cloruro y el sodio o el cloruro y el sulfato, está en proporciones constantes independiente de la cuenca oceánica o de la profundidad en la cual nosotros tomemos una muestra de agua de mar. Aquí tenemos unos dos ejemplos de las concentraciones o la distribución vertical de sodio, tanto en el Pacífico como en el Atlántico, y de cloruro en el Pacífico y en el Atlántico. Y podemos ver que efectivamente son distribuciones más bien del tipo homogénea. El otro 1% que conocemos como constituyentes menores no están en proporciones constantes como sí lo están los constituyentes mayores. Y esto se debe a que sus concentraciones en el agua de mar dependen de reacciones biológicas o reacciones químicas. Además, están en mucho menores concentraciones y se conocen como elementos no conservativos. Entonces, si bien, como dijimos anteriormente, el número de constituyentes menores es mucho mayor que el número de constituyentes mayores, su concentración o fracción es muy pequeña y por lo tanto no tienen una alta representatividad dentro de la salinidad. Dentro de los constituyentes menores encontramos gases como por ejemplo el dióxido de carbono, el nitrógeno, el oxígeno, cuyas concentraciones se encuentran en partes por millón, nutrientes como por ejemplo la sílice, el nitrógeno, el fósforo, el hierro,
cada uno de los cuales vamos a ver en las unidades respectivas, y otros como el bromuro, el carbono, el estroncio y el boro. ¿Cómo son las distribuciones verticales de estos constituyentes menores? Son bastante diferentes a la distribución vertical de los constituyentes mayores. Aquí tenemos, por ejemplo, la distribución vertical de nitrato y de fosfato, tanto para el Atlántico como para el Pacífico. Y si ustedes observan, tenemos una distribución con muy bajas concentraciones en la superficie, las cuales van aumentando hasta un máximo a profundidades intermedias y luego una pequeña disminución hacia mayores profundidades. Este tipo de distribución se conoce como distribución de compuestos no conservativos. Finalmente, dentro de los elementos menores o constituyentes menores encontramos los constituyentes traza. Estos constituyentes trazas se les denomina traza debido a que están en muy bajas concentraciones en el agua de mar, con concentraciones de nanomolar o incluso picomolar. Algunos ejemplos tenemos aquí para el zinc, tampoco tienen una distribución conservativa y sus concentraciones son mucho menores que las del nitrato, por ejemplo, o del fosfato. Si resumimos la composición química del agua de mar, entonces tenemos por una parte la categoría, es decir, si son iones mayores o iones menores, y dentro de ellos cuáles son gases, nutrientes, metales traza. Tenemos los ejemplos que corresponden a cada una de estas categorías y los rangos de concentración en los cuales podemos encontrar estos elementos o compuestos. Y finalmente si están dentro de la categoría de conservativos o no conservativos. Una particularidad de esta tabla es que además se muestran dos categorías como los coloides o el material particulado, los cuales, si bien forman parte de la composición química, no se encuentran dentro de lo que se considera como material disuelto y por lo tanto tienen una representación en el agua de mar, pero no se consideran dentro de los elementos disueltos. Finalmente, como un resumen respecto a lo que se considera como elementos conservativos y no conservativos, tenemos que dentro de los conservativos no están alterados por reacciones biológicas ni químicas, solo se alteran en la superficie por la precipitación o la salinidad, pero permanecen en proporciones constantes o relativamente constantes. En cambio, los elementos no conservativos dependen de los ciclos químicos y los ciclos biológicos. Por otra parte, los elementos conservativos tienen tiempos de residencia mucho más largos, es decir, el tiempo en que permanecen en las cuencas del océano es mucho mayor que los elementos no conservativos, los cuales tienen tiempos de residencia cortos. Además, los elementos conservativos están en concentraciones mucho mayores que los elementos no conservativos, los cuales generalmente están en concentraciones de micromolar, nanomolar, incluso picomolar, que es lo cual se considera concentraciones traza. Los elementos conservativos, además, tienen una distribución cuasi homogénea en profundidad, mientras que los no conservativos tienen distribuciones con máximos o mínimos dependiendo de los procesos biológicos que dominan cierto compartimento del océano. Y finalmente, los elementos conservativos se encuentran en proporciones constantes en las diferentes cuencas del océano, mientras que los no conservativos no tienen esta característica. Finalmente, durante las clases vamos a ver esto que mencionamos acá al último, que es los tiempos de residencia. Muchas gracias por su atención